El libro de Hebreos, por favor, si usted es tan amable. Vamos a la palabra. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. ¿Pueden subir el micrófono un poquito? No sé quién está en el micrófono ahí. Un poquito. Tengo la garganta un poco alérgica hoy. Hermana Génesis me mira mal. La doctora. Ay, téngame paciencia con mi garganta hoy tengo un poquito de alergia. Hebreos 11, verso 6, vamos a leer. Hebreos 11, verso 6. ¿Están allí? Ok. El título de hoy es Sin fe es imposible agradar a Dios. Y este título lo sustraje del verso que voy a leer. Bájalo un poquitico nada más. Ahí está bien. Muy bien, gracias. Pero sin fe, dice el verso 6, ¿qué dice? Imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué, a manera de pregunta, por qué al ser humano le gusta ser reconocido? ¿De dónde proviene esa actitud de ser reconocido, de ser aplaudido, de que seamos el centro de atención, que seamos esa lámpara que está en la sala, ¿verdad?, la cual está en el centro? Bueno, algo que debemos considerar es que el pecado produjo en nosotros lo que llamamos egoísmo. El egoísmo es el modo de ser de la persona que se considera el centro de todo. ¿Es usted así? No diga amén. Egocentrismo es cuando nos consideramos el centro de todo. Ahora, a veces cuando hablamos de esta palabra, es posible que muchos de nosotros digamos, yo no soy así, ¿verdad? Y si usted dijo eso en su corazón, usted cayó en el grupo número 1 de los egocéntricos. Porque no quiere decir ser egocéntrico o tener egoísmo o ser egoísta. No únicamente quiere decir que cuando estamos en un grupo, ¿verdad?, queremos que todos nos miren a nosotros, sino que en cada decisión a tomar, usted se considera primero. En cada decisión a tomar, usted considera su beneficio primero. En cada idea, sabiduría, discernimiento, en cada cosa, lo primero que hacemos es pensar en qué me beneficia a mí eso. Cuando el pecado produjo en el hombre que toda su atención esté centrada en sí. Y cuando estamos conectados al árbol malo, quien es Satanás, ¿verdad?, cuando estamos conectados a él, el fruto de Satanás, el fruto del diablo, el fruto del mundo, por así decir, produce egoísmo, produce que estemos solamente pensando en nosotros. Es posible que hayamos venido para que Dios nos dé algo y podamos, ¿verdad?, a lo mejor ignorado de que ya nos dio su Hijo y que dice la palabra, nos debemos a Él. Muchos de los cristianos no reciben, dice la palabra, porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Bueno, la libertad del pecado que tanto Jesús habló consiste inicialmente en tornar la mirada ahora a Dios. Antes, cuando el hombre, los que no conocían de Cristo, cuando estábamos en el mundo, todo lo que hacíamos era con el beneficio del yo. Yo soy el mejor, yo soy el primero, yo no me equivoco, yo no peco, no robo, no mato. Y todo lo que pienso es con el beneficio egoísta. Ahora en la nueva naturaleza, el Señor ha cambiado en nosotros la intención. La naturaleza del pecado siempre es sin interesarse en el yo. Bueno, el egoísmo es la evidencia de que Dios no está en nosotros. La Biblia misma utiliza la palabra aborrecer, que significa amar menos. Y esta palabra aborrecer, quiero que no se olvide esto, está en el mismo o en la misma categoría de homicidio. Cuando usted aborrece a su hermano, está en la misma categoría de homicidio.
Si usted ve que alguien mató a otro y lo ve en la noticia, no se escandalice y diga, ¿cómo es posible? Porque el hecho de nosotros no amar a nuestro prójimo nos pone en la misma lista ante Dios como homicidas. ¿Se acuerdan del tema que hablábamos hace unos domingos atrás, la fe que ve a Dios? No sé si recuerdan que cuando predicaba, unimos la salvación con las obras. No sé si se acuerdan. Estamos hablando de que la salvación se evidencia por las obras. Fuimos salvados por Cristo en la cruz, pero una de las evidencias de que somos salvos o estamos caminando en esa salvación son las obras de fe. Bueno, amar al prójimo es una de esas evidencias. Cuando yo amo a mi hermano, y mi hermano no solamente el cristiano en este caso, ya conoce la historia del buen samaritano, sino amar a aquel que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. No importa quién sea, rico, pobre, drogadicto, serio, inmoral o moral, vecino, no vecino, familia o no, todos, dice la Biblia, que son nuestro prójimo, nuestro vecino, dice alguna traducción, pero se está refiriendo a aquel que tiene la imagen del Señor. ¿Se acuerdan cuando al Señor le dijeron, verdad, acerca de los impuestos con el César, que Jesús pidió la moneda? Y le dijo, den al César lo que es del César, porque la moneda tenía la imagen del César. Y den a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Nosotros, porque tenemos la imagen de Dios. Entonces, denle al César lo que es del César. Lo material, déselo. Pero su vida, entrégasela a Dios. Bueno, si usted se considera de que usted merece o quiere la salvación eterna, el amor de Dios va a producir que usted también quiera para otros la vida eterna. Eso es lo que produce el evangelismo. No es formar un grupo de 4, 10 o 15 y vamos a ver quién quiere ir a evangelizar. Y 15 dicen, yo quiero. Si ese evangelismo, si ese proyecto de salir a la calle a evangelizar no procede del amor de Dios, por amor al prójimo, por amor a los perdidos, estamos mal. Si no es producido por Dios inicialmente, porque ¿cuántos son evangelistas aquí? Levanten la mano. Ok, según la Biblia dice que todos somos. ¿Y cómo evangelizamos? Dice Jesús en Mateo 5, con la luz, para que así vean tus obras y glorifiquen al Padre. El ministerio de evangelismo es parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero usted y yo somos pastores en nuestro hogar, evangelistas en el mundo, predicadores de la palabra con nuestra vida. Tenemos los 5 ministerios de manera individual. En la iglesia, el edificio, hay otro orden ministerial, pero cada uno viene a recibir la palabra para que luego que la pone por obra, el mundo ve y cree. Quiero que me acompañen a primera de Juan 3. Perdón. Juan 3, dije Juan, ¿verdad? Perdón, primera de Juan. Primera de Juan. Lo que pasa es que me confundo a veces con el 1. Primera de Juan 3:15. ¿Cómo usted ve eso de que Dios le llama homicida al que no ama a su prójimo? ¿Se imagina? Y fíjense lo que dice este texto, hermanos. Está fuerte esto que vamos a leer. Cuando yo lo leí, yo he leído ese texto numerosas veces, pero nunca lo he visto como ahora. Quiero que conecten esto con la predicación que le había compartido de la fe que ve a Dios acerca de las obras y la salvación. Fíjense lo que dice el texto. 3:15, primera de Juan. ¿Están allí? Ok. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué dice? Homicida. Homicida. Wow, está fuerte eso, ¿sí o no? El que aborrece a su hermano es homicida. No es que se parece a un homicida. Dice, es homicida. Esta palabra aborrecer significa amar menos. Es la misma palabra que Jesús le dice en Lucas 14, el que no aborrece padre, madre, mujer, hijos, etcétera. No está hablando de aborrecer en odio, está hablando de poner en segundo lugar en prioridad de vida. En otras palabras, si tú no pones a tu mamá por debajo de la prioridad de Dios, tus hermanos, tus hijos, etcétera, y tu vida, dice, no puedes seguirme. Porque lo inicial que el Señor nos pide es el primer mandamiento, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma, tu cuerpo. Entonces aquí el texto está diciendo que si nosotros aborrecemos a nuestro hermano o amamos menos, dice la palabra que somos homicidas, pero fíjense lo que dice luego. Y sabéis que ningún homicida
tiene vida eterna permanente en él. Quiero que piense por un segundito lo que acabamos de leer. Ningún homicida tiene vida eterna. ¿Lo pueden ver? Está conectando la salvación con nuestras obras de fe. ¿Cuántos saben que cuando usted pone algo en un espejo, quiero explicar esto bien porque puede sonar un poquito confuso, suponiendo que mi mano es un espejo, ¿verdad? Si yo pego mi mano de un espejo, en el espejo mi mano se ve inversa. No sé si lo entienden eso, ¿verdad? Si usted pone una palabra sale, si la pega de un espejo dice elas, al revés, es al revés, o sea, se voltea. Entonces la idea es de que nuestra conexión con Dios es como un tipo de efecto de espejo, donde Dios, su obra y su santidad nos santifica y podemos obrar. Esa es la idea. Cuando estamos conectados a Dios, su obra en la cruz y su santidad nos santifica y por la santidad podemos obrar de manera justa. Ahora, miren esta piececita que está aquí. Esta pieza tiene un conector aquí, algo que se le conecta, y delante tiene algo, y esta parte se conecta a otra pieza. Pero esta pieza que usted ve ahí, esa es una idea de lo que es un creyente. Cuando usted está conectado a Dios, ¿sí ven el hoyito? ¿Verdad? Cuando usted está conectado a Dios, entonces esto tiene poder o electricidad o tiene energía para poder transmitir lo que viene de la fuente de energía. Pero si esto está en el aire, así, suelto, no podemos servir, no podemos amar, no podemos perdonar, no podemos hacer nada de parte de Dios. ¿Por qué razón? Muy simple de entender, porque está desconectado. Esa es la idea de la vida cristiana. Ahora, ¿cuántas veces nos han enseñado en las iglesias? Vayan a evangelizar, vayan, perdonen, ofrenden, diezmen, amen, etcétera, desconectados. Y cuando tratamos decimos, pastor, es difícil, es bien duro, se me hace imposible, no he podido. Es lógico, porque nuestro mandamiento no es ir a servir al prójimo, nuestro mandamiento es conectarnos a Dios. Y una vez conectados a Dios, por consiguiente va a haber energía allí. ¿Sí lo entendieron? Entonces, cuando yo trate de perdonar, va a ser fácil. Va a ser fácil, ¿por qué? Porque esa energía de perdonar, ese poder, que es el dunamis, el espíritu, no viene de esa pieza, viene de la pieza donde está conectado. Entonces, si nosotros vivimos cada día así en el aire, en el mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Andando en el mundo, y se nos presenta un problema, ahí estamos nosotros así, volviéndose locos, ¿verdad? La cabeza dándole vuelta, porque no sabe qué hacer. Porque el mandamiento no dice, el mandamiento es amar a Dios. Y por consiguiente, amamos al prójimo. Entonces, fíjense cómo el no amar al prójimo es una evidencia de que estamos desconectados. Y si no estamos conectados, dice el texto que el que es homicida no tiene vida permanente en él. Ahora, es cierto, no sé si han escuchado, a veces hablamos de que si la salvación se pierde o no. Hemos hablado un poquito nada más. Bueno, este texto nos deja decir que una vez fuimos salvados, oigan bien, quiero que piensen en el efecto del espejo. Las obras de Cristo y su santidad, si lo volteamos, esa santidad de nuestro corazón es la que produce obras de Dios. Esa conexión, como acabo de explicar. Entonces, si nosotros estamos conectados a Dios, debemos también, dice la palabra que el que le conoce debe también andar como él anduvo. Entonces debemos también obedecer al servir al prójimo. Entonces ahí sí tenemos la energía de Dios. Dice la palabra, vamos a ver más adelante, que si estamos conectados a Dios, es fácil, porque de esa corriente, de ese poder de Dios, proviene la intención, el querer como el hacer, y allí vienen los frutos de hacerlo como Dios manda. Cuando usted perdona, como siempre hemos dicho, no es solamente, no, yo lo perdoné y olvidarlo. No, debemos de perdonar en amor, en gozo, en paz, etcétera, etcétera. Ese es el fruto de Dios. Bueno, nuestra naturaleza caída de pecado nos lleva a nosotros estar enfocados en nosotros. Es como usted conectar esto otra vez en usted. ¿Sí lo entiende? Porque esta pieza no funciona si no está conectada a algo. No tiene corriente, no me da corriente ni nada.
Es como una persona que no conoce de Dios y quiere llenarse de los frutos del Espíritu sin estar conectado a la vid. De ahí viene el problema de muchos de nosotros, de nuestro desgaste espiritual. Acuérdense que lo espiritual trasciende a lo físico. Si usted no tiene paz en Dios, tiene afán, ansiedad, se enferma, dolor de cabeza, ya usted sabe la historia. Si no tiene gozo, se va a conectar de las cosas materiales y va a seguir allí trabajando por las cosas materiales que no lo va a llenar. Ahora, usted puede disfrutar algo material, pero nunca lo va a llenar. O sea, una pelota sirve para yo jugar con mi hermano. Y allí estamos interactuando, estamos pasando un momento recreativo. Pero ese juego no es lo que me satisface, es Dios. Esa es la diferencia de las cosas que Dios nos da. A veces Dios nos puede dar algo y nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos de Dios. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Solamente estoy en la introducción, porque es importante lo que voy a decir al final. La muerte espiritual, lo que significa bien simple, es estar desconectado a Dios. Un creyente disfuncional y un no creyente es lo mismo. Incluso el cristiano viene a ser peor, porque ya conoce a Dios. Por eso dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y están hablando dos cristianos allí. O sea, tú dices que conoces mucha Biblia, ¿verdad? Pero yo amo más. ¿Cuál de los dos es más evidente? El que ama más. Porque la evidencia no es el conocimiento, es la conexión a Dios. Es como usted decir, yo sé para qué sirve esto. Sí, pero si no lo usamos, ¿de qué sirve? El conocimiento no da vida, sino la práctica, la verdad. Quiero hacer unas preguntas a considerar. Esas preguntas es para usted mismo, ¿verdad? Y para mí. ¿Por qué siempre buscamos nuestro favor primero? Quiero que se haga esa pregunta como que usted nunca había oído esta pregunta. O sea, ¿por qué yo siempre estoy buscando mi bien primeramente? ¿Por qué codiciamos cosas de la tierra? ¿O por qué queremos, si usted le quiere decir así? ¿Por qué nos ofendemos cuando alguien nos exhorta? ¿Por qué duele tanto? ¿Verdad? ¿Por qué no admitimos nuestros errores? Y la última pregunta es, ¿por qué es tan difícil decir no sé? Yo le hice una pregunta a una persona y le dije, ¿qué quiere decir esto? Y comenzó a decir, yo creo que es esto, sí, eso es. Y yo le digo, ¿estás seguro? Y dice, no, yo creo que es esto. Y me respondió como 9 cosas. Digo yo, ¿no es más fácil decir no sé? Y cuando fui al Google no era nada de eso, de lo que me decía. O sea, no es más fácil decir no sé. No sé, nunca había oído esa palabra. O la he escuchado, pero no sé lo que quiere decir. Y a veces, luego que uno la traduce, dice, oh, yo sabía que era por ahí. Comenzaba con F, ¿verdad? Bueno, miren, ¿por qué usted cree que Jesús confrontó duramente a los fariseos en Mateo 23? No fue porque eran pecadores. No fue por eso, era por su actitud, su concepto de justos. Ellos se creían justos, estaban enfocados en ellos y pensaban que merecían cosas. Y se nos olvida que cuando el Señor le dio la ley a Moisés, fue como si fuera una radiografía. Es como que el doctor te tira una radiografía y tú ves que tienes cáncer y tú dices, no, yo estoy bien, y botes la radiografía. La ley hacía como ese tipo de efecto en la radiografía. Ahora, los 10 mandamientos, hemos hablado que están divididos en 4 y 6, 4 espirituales y 6 morales. Algo que pude ver, no lo había visto de esa forma anteriormente, pero lo pude entender más, porque tiene que ver con la historia del joven rico también. Cuando el Señor le dice, conoce los mandamientos, y le citó los morales, y él le dijo, desde pequeño los he cumplido. Pero los primeros 4 mandamientos, que dentro de ellos se encuentra amar a Dios sobre todo, tratan con nuestro corazón, con la intención de lo que hacemos. Los otros 6 son la evidencia de lo que tenemos en el corazón. Cuando el Señor divide los 10 mandamientos en 2, lo que hace es que toma los 4 y lo hace 1, y los otros 6 y lo hace 1, y vino a ser 2. Los primeros 4, ¿cuál es? Amar a Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma. Y los otros 6 dijo, y a tu prójimo como a ti. Ahora, ¿pueden ver que los mandamientos de Dios tienen que ver con el amor al prójimo? Nada más. ¿Pueden verlo? Que no tiene otro motivo la ley de Dios. Entonces, cuando yo veo los primeros 4, la palabra me enseña que los primeros tratan con la intención del corazón.
Ahora, fíjense en esto. Usted puede cumplir los 6 en práctica nada más, no en intención. Usted puede a lo mejor perdonarle la vida a alguien y no matarlo, pero el simple hecho de querer matarlo en la palabra de Dios lo hace homicida. Usted puede no robarse algo con las manos, pero el simple hecho de tener codicia, ya usted pecó. Eso es lo que la palabra dice. Entonces, no tenemos solamente un problema de que yo no bebo, no robo, no mato, no adultero, no fornico. Tenemos un problema ahora de intención. Y cuando Jesús vino a la tierra, estaba confrontando la intención del corazón. El Antiguo Testamento tiene que ver con la vida inmoral externa y no pudieron agradar a Dios. Y cuando Jesús viene a tratar con la realidad del problema. Mateo 5:20, si me acompañan. Mateo 5, verso 20. Aquí el Señor está hablando en el Sermón del Monte. Fíjense lo que dice 5:20 de Mateo. Dice, ¿por qué os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Aquí estamos viendo otra vez las obras de justicia paralelas con la salvación. No sé si lo notaron. Que si no obramos en justicia, no entraremos al cielo. Y entrar al cielo es la salvación. Entonces, aquí vemos que Jesús está demandando no solamente esas obras que ellos mostraban externamente, sino que ahora había que tratar con la intención. ¿Cómo es posible ahora nosotros perdonar a alguien que te mató un familiar? Y eso no se hace con valentía, eso se hace con amor. Muchos piensan que hay que ser valiente para hacer eso. Muchos cristianos se jactan. Hace poco vi un video, creo que mi esposa me lo estaba enseñando, de un ex pandillero que perdonó a quien mató a su hijo y están trabajando de mano a mano en la iglesia. Gloria a Dios por eso, lo perdonó. Pero él está usando eso como un medio de jactancia, porque él decía, ven acá, y llamó al muchacho. ¿Y saben quién es este hombre? Él dijo, este mató a mi hijo. Hermanos, eso es de valientes. ¿De verdad es de valientes? ¿Eso fue lo que Pablo dijo? ¿Debo ser valiente para que él crezca? ¿O cómo dijo? Debo ser débil para que él sea poderoso en mí. El nosotros perdonar a alguien de esa magnitud no tiene que ver con fuerza, valentía o virtud. Tiene que ver con mi fe en el Señor para que Él me transmita el poder para yo poder, valga la redundancia, perdonar a esa persona. Cuando le tenemos, por ejemplo, miedo a la muerte, hablamos de la persecución. Y muchos dicen, hermano, usted niega al Señor si lo quiere matar. Muchos dicen, no, yo no, pero honestamente no sabemos. Si no permanecemos, lo vamos a negar. A Pedro le pasó, Señor, 3 veces por ti moriré, 3 veces los negó, porque confió en Él. Ahora, fíjense cómo nuestro concepto y confianza puede producir todo esto, miedo inicialmente. Fíjense lo que dice Jesús en el verso 21. Ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, aquí es en el Antiguo Testamento, no matarás. La ley decía no mates, y cualquiera que matare será culpable de juicio, decía la ley del Antiguo Testamento. Pero yo os digo, esta palabra yo os digo, le da la autoridad a Jesús de Dios. Porque la palabra dice que el que le quite o le agregue a la palabra, dice que el juicio de esa palabra le caerá. Y el único que puede alterar o cambiar la Biblia es Dios, el cual no la va a hacer, pero poniendo un ejemplo de autoridad. Él no dijo, pero mi Padre dice. Él dice, pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahora, usted diría, wow, qué difícil. ¿Usted cree que esa es la respuesta correcta, decir qué difícil? O gracias Señor por Jesús. ¿Se acuerdan de Pablo en Romanos 7? Miserable de mí. Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahora, nuestro descanso de esa incapacidad de hacer esto es Cristo. Esa es la primera fe, la de justicia. Ahora yo confío en lo que Él hizo y camino confiado en Él. Porque yo no puedo hacer eso. ¿Usted está de acuerdo con eso? Que no podemos vivir a esa magnitud. Pero ahora falta la segunda fe, que lo vamos a ver en un momento. Aquí vemos a Jesús diciendo, ustedes escucharon que el que mata físicamente a alguien está condenado.
Pero yo digo que el que se enoje con su esposa, con su esposo, con su hijo, con su vecino, está expuesto al juicio. El texto dice al infierno de fuego más adelante. O sea, la perdición eterna. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús? ¿La está poniendo difícil o fácil? Piense por un segundo. ¿Fácil o difícil? La está poniendo muy fácil. Lo que pasa es que se hace difícil por nuestro concepto de justicia. Él está mandando al pueblo a que se arrepienta y confíe únicamente en su obra. Sí, luego de nacidos de nuevo tenemos que obrar como Él obró, por la ayuda del Espíritu, pero ahora tenemos la sangre disponible para cuando pequemos, tenemos abogado. Pero ese pecado debe ser en el intento de obrar bien, no en negligencia. Aunque a veces pecamos por negligencia, no podemos negarlo, pero debemos de si pecamos es no queriendo, es por equivocación, por la debilidad que todavía sigue allí trabajando. Bueno, las buenas obras, mis hermanos, ¿se ha hecho usted esa pregunta? Yo sé que muchos, pero la voy a preguntar. ¿Cómo Dios puede enviar a una señora de 80 años, bien bonita y bien dulce, y cuando te ve dice, cosita más bonita, hola, ¿cómo estás? Aquí te traigo un bizcochito, un pastel. Y usted dice, ¿Señor va a mandar a esa señora al infierno si no se arrepiente? ¿Sí o no? Se hace difícil entender eso. ¿Sí o no? Usted dice, esa señora es tan buena en nuestro concepto. Y es ahí donde decimos, wow, el Señor. ¿Y qué hacemos? En vez de utilizar la justicia de Dios para medirla, decimos, Dios no es justo. Eso es lo que hacemos. Porque tenemos una justicia humana. Aquí vemos que esa señora está siendo buena en su concepto. Pero la intención de su corazón, en ningún lado, dice que quiere agradar a Dios con lo que está haciendo. Ahora, ¿por qué Dios lo hace así? ¿Por qué todos tenemos que reportarnos a Dios, darle la gloria a Dios? Miren, cuando un hombre decide tener gloria, ¿sabe lo que pasa? Genocidio. Cada vez que un hombre se hace dueño de un país, lo más que se ve es muerte, porque el hombre no tiene la capacidad para gobernar el mundo. Solamente Dios, de manera justa y santa. Entonces nos conviene que las cosas se hagan como Dios dice, porque las obras deben ser en justicia y en santidad. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, lo primero que el pecado produjo en el hombre fue miedo. Eso fue lo primerito que produjo, esa desprotección de Dios. Del miedo, o desde el miedo es de donde se producen los demás pecados. Por ejemplo, fíjense este orden. El miedo produce desconfianza. ¿Sí está de acuerdo? Usted tiene miedo, usted como que no confía en todo el mundo. La desconfianza produce autosuficiencia, porque como usted no confía en nadie, usted quiere hacerlo todo usted. Y la autosuficiencia es lo que produce el egocentrismo. Ahora, fíjense cómo el pecado produjo miedo. Cuando el Señor le dice, ¿dónde estás, Adán? Dice, me escondí, ¿por qué? Porque tuve miedo. Y estaba desnudo y me escondí. Pero el miedo, por eso Juan dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando usted tiene miedo, usted solamente se centra en sí mismo, porque usted no confía en nadie. Usted piensa que el único que puede protegerse, beneficiarse y cuidarse, ¿quién es? Usted mismo. Pero cuando Cristo viene, te dice, confía en mí, sígueme. Niégate tú para que me puedas seguir. Pero el problema es que como tenemos ese concepto de que nosotros, si yo no estoy, las cosas no salen bien. Es que tengo que ir yo. Mi país dicen, el que manda nunca va. No sé si usted conoce ese dicho. ¿Sí lo conoce? Quiere decir que si usted no lo hace, no sale bien. El que manda nunca va. Quiere decir que si usted mandó a alguien, no va a salir bien. Tiene usted que ir a hacerlo. Pero eso es una actitud de egocentrismo. Tengo una pregunta de la Biblia. A veces oigo pastores cuando hablan de la vida de Job y dicen que lo que el Señor hizo con Job fue simplemente para demostrar su poder. Ahora, ¿usted cree que Dios hace cosas sin propósito? No, yo tampoco. Había algo en el corazón de Job que Dios tuvo que tratar con él. Dios no tiene que demostrar nada porque Él es el yo soy. Pero muchos, queriendo justificarle eso a la soberanía de Dios, dicen eso. Pero en el capítulo 29 de Job, no tienen que buscarlo, aparece, dependiendo de la traducción de la Biblia, aproximadamente 50 veces la palabra yo.
Ahora, ¿usted cree que es suficiente para ver que Job estaba centrado en él? Ahora, ¿era un hombre justo, sí o no? Una pregunta, ¿verdad? Lo que él hacía eran obras justas. Él era un hombre temeroso de Dios, le dice el Señor a Satanás. Pero me llama la atención que cuando Dios le dice a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job justo? Ahora, Satanás no es omnisciente. Satanás no conoce el corazón de la gente. Él conoce sus obras, sus actos. Y el único que podía ver lo que había en el corazón de Job era Dios. Satanás dijo, este es un hombre recto. Porque Job, todo sí es cierto, así como el joven rico. El joven rico y Job, igualitos, los mismos. A diferencia que el Señor cuando le pidió al joven rico dijo que no, mientras que Job sí dijo sí, o sea, se arrepintió. Pero en el capítulo 29, hermanos, aparece no literalmente la palabra yo, pero casi 50 o 40 y tantas veces acerca de yo, porque yo, porque yo, porque yo. No sé si han leído la historia, pero se trata de que Job es puesto a prueba para que Job entienda que lo que él es no es por él, es por Dios. Y que él es justo, pero en los ojos de los hombres, delante de Dios, su justicia siguen siendo trapos de inmundicia. Y es aquí donde Job no entiende, dice, pero no sé por qué me pasa esto a mí, yo soy un hombre justo. Y los que estaban allí, o sea, Eliab le dijo, ¿cómo se llamaba el joven? ¿Quién se acuerda? No me acuerdo yo tampoco. El cuarto, el joven que lo reprendió, él le decía, ¿no soy yo justo para que me esté pasando esto? Y no entendía Job. Y al final del libro dice, de oídas, Señor, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y allí pudo entender Job de que él no era justo, que su justicia a lo mejor en los ojos de los hombres eran aprobadas, pero no en las de Dios, porque Dios es perfecto. ¿Está de acuerdo? Bueno, este concepto de Job, quiero que pongan atención a esto, produjo en él autosuficiencia, queja y altivez. Produjo en él. Pero es increíble como cuando Dios lo probó fue que esto salió de su corazón. Por eso es que es en la prueba que el verdadero yo sale. Es cuando somos puestos en el fuego, dice Primera de Pedro. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, sale sí de verdad. Usted puede ver una persona muy tranquilita, ¿verdad? Y usted lo ve allí, sentadito, ¿verdad? Dice, es el hermano, es hermana, se ve como que es tranquilo. Y el que lo conoce dice, sí, písale un pie. Para que vea cómo sale el monstruo. O sea, en otras palabras, ponlo a prueba, ¿verdad? Muchas personas, porque yo creo que el pecado en nosotros, todo tipo de pecado todos tenemos. A diferencia de que los pecados van perdiendo fuerza en nosotros, van muriendo, es la palabra. Hay personas que todavía quieren cosas del mundo, pero quizás no con la misma ansiedad de antes. Hay personas que antes eran mentirosos, pero ahora a lo mejor solamente manipulan. Entonces vamos muriendo, a hacer morir lo terrenal, vamos creciendo en el espíritu. Ciertamente cuando el hombre externo va muriendo, el interno se va fortaleciendo. Pero todos tenemos el pecado en los miembros, dice Romanos 7. A diferencia que no lo practicamos. ¿Están conmigo? Bueno, la pregunta es, entonces, ¿qué es acepto ante Dios? Parece como que Dios está siendo demasiado exigente con nosotros. Y no, hermanos, la está poniendo bien fácil. Lo que nos está mandando es a confiar en Jesús y a solamente permanecer como una rama. Somos nosotros que le agregamos problema a lo que Dios nos manda hacer. Nosotros inventamos demasiado y decimos, ayer hablaba con un hermano y le decía, si podemos ser tan simples, a veces nos invitan a comer, creo que he dicho esto antes, y ese que me invitó a comer, uno siente como que hay que pagarle. Hermano, un día le pagaré su favor. No, simplemente te invitó a comer, recíbelo y ya. O sea, no nos debemos a nadie. Ahora, si te prestó es diferente, pero el problema es que no queremos tener deudas, queremos tener nuestra reputación limpiecita. Porque siempre decimos, para que no diga, ¿verdad? Para que no diga que yo no pagué. No, te invitaron a comer, cómetelo con gozo, con gusto, y no le debes nada. Pero eso va a ser difícil si eres orgulloso, o si somos en este caso. Miren, una de las cosas que en el ministerio se hace difícil es esto, cuando uno tiene que recibir. Porque uno entra al tiempo completo y la gente le regala cosas a uno. Y yo dije, bueno, Señor, la gente me trae regalitos, pero yo no puedo regalarle a todo el mundo. Y el Señor me dice, no, tú no te debes a nadie, es un regalo, no es un préstamo. Pero a veces el orgullo
Porque Dios trató fuerte conmigo con eso, el recibir, hermanos. Es difícil recibir. ¿Están conmigo aquí? Me miran mal, pero es así, hermanos. Hebreos 4:2, hermanos, acompáñenme allá. Vamos a usar otro ejemplo. Nosotros tenemos esa corona de justicia hasta que se abre la Biblia. Nos preguntaríamos cada domingo, ¿verdad? Vamos a ver ahora el pastor qué trae, ¿verdad? Porque domingo pasado, ¿verdad? Me desnudó espiritualmente. Vamos a ver ahora qué trae. La Biblia, hermanos, es perfecta y nos falta muchísimo por limpiar. Mucho, a todos. Qué bueno que no hay niveles, ¿verdad? Bueno, fíjense lo que dice este texto. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice el texto. Y luego va a utilizar una herramienta para que tengamos la idea de lo que hace la palabra. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahora, aquí la razón por qué el texto utiliza una separación de lo que es del alma y lo que es del espíritu es para dejarnos saber que la palabra distingue lo que es justo o no. La palabra es la que discierne, porque más adelante dice las coyunturas, los tuétanos y luego dice y discierne. Hemos estudiado esa palabra discernir, significa separar. Dice y separa los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, cuando usted le da un plato de comida a alguien, $50, ¿verdad? A quien usted le da ese regalito solamente ve su mano extendida, los $50. Oh, hermano, gracias, Dios lo usó. Y usted se puso su dinero en el bolsillo y usted estaba orando para que Dios lo bendijera. Y usted se queda diciendo, wow, ese hombre es un hombre de Dios. Pero la pregunta ¿es eso una realidad en los ojos de Dios? Porque ahora viene la palabra y traspasa el corazón del que dio los $50 y dice, ¿con qué intención lo diste? ¿Para glorificarme o te estás jactando en tu mente de que le diste al hermano? Fíjense cómo Dios obra con los dos. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios espiritual, claro, en el espíritu, es la que saca de nuestro corazón y comienza a separar, a ver si de verdad. ¿Se han visto cuando un policía para un carro que cree que lleva droga? ¿Cómo lo desmantela? Y ponen a los dos atrás esposados y comienza a revisar todo para sacar, a ver si encuentran algo malo. Eso hace la Biblia, hermano, separa. Pone aquí lo que es justo y aquí lo que es injusto. Por eso es que el hombre no puede decir lo que es bueno o malo, sino Dios. La idea de la evolución que en las escuelas se le están enseñando a sus hijos es con la idea de que no hay Dios. Y si no hay Dios, no hay moral. Y si no hay moral, no hay justicia. Y si no hay justicia, yo hago lo que quiero. Ahora, ¿notan cómo Satanás es tan sutil? De ahí viene esa idea de la evolución. Porque si fue la evolución que hizo todo, no hay Dios. Y si no hay Dios, no hay moral, no hay justicia, no hay ley. A sus hijos le están enseñando eso en la escuela. Y hay que revisar a ver qué le están enseñando, porque de ahí viene la rebeldía de los adolescentes. No, que Dios ni Dios. Porque le conviene, hermanos, le conviene rebelarse, porque pueden hacer lo que quiera. ¿Y qué niño no quiere hacer lo que quiera? Todos, yo también cuando era niño. Me enojaba cuando me corregían, y ellos también. Entonces, cuando no vemos cómo Satanás opera, y comenzamos a nosotros decir, yo creo que eso no está mal. El pastor dijo esto, ¿verdad? Lo dice la Biblia, pero yo no sé, como que no me cayó bien. No importa que nos caiga bien o mal. La justicia de Dios es la justicia de Dios. Nos guste o no. Y miren, aunque suene duro, Él lo hizo para nuestro bien. Cuando un padre corrige a un hijo, el hijo nunca le va a gustar. Pero créanme que es por su bien. ¿Está de acuerdo? Yo recuerdo, hermanos, hace poco estaba meditando ahí en mi casa. Y el Señor me trajo una película de mi vida, cuando nací, todo lo que me sucedió. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Increíble, hermanos. Miren, en cada situación de mi vida, que yo la tenía como que me pasó algo malo, Dios me enfocó en lo bueno de eso que Él hizo. Cuando yo veía que mi abuelo sacaba así la correa, como una espada, yo quisiera así como el conejo Bugs Bunny, así en el hoyo desaparecerme. Pero hoy entiendo, hermanos, y le doy gracias. Mi abuelo murió, y lo menciono mucho por eso, porque gracias a él, esos correazos que a lo mejor ustedes, los jóvenes de ahora no saben lo que es eso. Hoy le hablan mal y están deprimidos. Pero una correa de media pulgada, hermanos, así.
de esas naranjas que son de piel pura, que si te daban con ella, la ponían así, se quedaba parada de lo gruesa que era. Bueno, aquí hay gente que no me deja mentir. Levante su mano si usted pasó por eso. Bueno, muchos. Le aseguro que tiene más de 30 años. Hermanos, miren, mi abuelo cuando sacaba, aseguro lo que le iba a dar. Le iba a dar. Y hoy yo lo entiendo. No me gustaba, pero lo entiendo ahora. Digo, era necesario. Yo era demasiado rebelde. Y todo eso me enderezó. Bueno, cuando el Señor nos habla, a veces no nos gusta, pero es necesario, hermanos. Bueno, la justicia de Dios se caracteriza por dos cosas. O el amor, quise decir, el amor de Dios, por justicia y santidad. Cuando usted ve el amor de Dios, si es de Dios, lleva siempre justicia y lleva santidad. Porque a veces, cuando tú no dejas a alguien hacer lo que quiere o no le tolera su pecado, te dicen, no, no me amas. No, es que el amor de Dios es justicia y es santidad. Y fíjense cómo Dios ordena todo, porque leyendo esto me di cuenta de las intenciones y las obras. ¿Por qué deben ser santas y justas? Porque mis obras deben de ser justas, pero mis intenciones deben de ser santas. O sea, no solamente es lo que hago, sino con la intención que lo hago. El trabajo que Dios está haciendo de regeneración es en la intención del por qué hago lo que hago. ¿Cuál es el propósito de lo que hago? Y si no es por amor, usted conoce el texto, que no importa que yo queme mi cuerpo en sacrificio vivo, si no tengo amor, nada soy. Y ahí entendemos por qué el Señor dice eso. Yo le voy a leer el 1 Corintios 13 del hombre, no de la Biblia. ¿Ok? Usted búsquelo, yo lo voy a traducir en el lenguaje del hombre caído. 1 Corintios 13, 4. Voy a leer esto porque desde el verso 4 al 7 es la definición de lo que es el verdadero amor de Dios. Nosotros como humanos tenemos lo contrario, como natural, como caídos. 1 Corintios 13, 4. ¿Ya llegaron? Ok, esta versión es la versión del hombre caído. ¿Ok? Dice, el amor es insensible, es maligno. El amor tiene envidia. El amor es jactancioso, se envanece, hace lo indebido, solo busca lo suyo, se irrita por todo, guarda rencor, se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. Por nadie sufre, nada cree, es impaciente y de todo se queja. Yo acabo de leer el amor del hombre caído. Creo que algunos no me entendieron. Usted tiene la versión de Dios y yo le leí la versión del hombre caído. Ese es el amor del hombre que no conoce de Cristo o no vive en Cristo. De todo se enoja, de todo se queja, se envanece, se jacta, no le gusta la justicia, etcétera, etcétera. Si esa es la intención de nuestro corazón, nos damos cuenta que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe consiste, vuelvo a usar esta piececita, fe significa conectarnos a Dios para que por medio de ese cable salgan los frutos de Dios. Si nos conectamos, fíjense que para acá es obediencia, para acá, y para allá evidencia. El amor a Dios produce el amor al prójimo. Si usted no está conectado a Dios, si no tiene una relación con Dios, si no busca a Dios, si no medita en la palabra, si no ama a Dios sobre todo, lógicamente lo que va a salir por aquí, dice la palabra, es veneno de áspid, de serpiente. Y lo usa con el fin de que la serpiente es la que produce su líquido interno y cuando tira veneno. Ahora, Romanos 3:19, otro ejemplo. Fíjense lo que dice. 3:19 de Romanos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, y la ley, vamos a enfocar en los 10 mandamientos, de que habla de intención y obras, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Son aquellos que quieren en sus fuerzas cumplir los 10 mandamientos. ¿Quiénes son los que están por encima de la ley? Los que viven en el Espíritu. Gálatas 5 dice. Dice, porque si vivís por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice el verso 20, ya que por las obras de la ley, me da gusto que no dice hombre, sino ser humano.
porque la palabra hombre se utiliza refiriéndose a los dos. Adán habla de los dos, pero aquí dice ser humano, para que no nos equivoquemos. Ningún ser humano será justificado por las obras, o sea, por sacrificios. Voy a hacer esto para Dios, para ganarme el favor. Porque por medio de la ley, cuando Dios dio la ley, dice, es así como sabemos lo pecaminoso que somos. Porque es imposible. Leímos Mateo 5, cuando le pregunté si Jesús la puso difícil o fácil. Bueno, por un lado la puso difícil si queremos cumplir esa ley. Pero por otro la puso fácil, porque ahora confiando en Él, conectados a Él, es fácil. O sea, si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo usted produce agua? ¿Es posible usted producir agua? ¿Llenar un vaso usted de agua sin conectarse a nada? ¿Sí o no? No. Es imposible. Igual los frutos de Dios. Si usted no se pega una fuente para que de allí salga el agua, usted no va a poder. A veces decimos, ay, es el caminar cristiano, es muy difícil. No. Cuando decimos eso, es que estamos nosotros en nuestras fuerzas queriendo hacer las obras de Dios. Miramos la Biblia y dice, ama, ahí voy a amar. Vamos mal, esa no es la dirección es hacia arriba. Para yo poder amar como debo permanecer en Él, en mente, en corazón y en cuerpo. Isaías 64, 6. Isaías 64, verso 6. El joven rico, mis hermanos, le pasó esto. Él vino, Isaías 64, verso 6. El joven rico vino corriendo donde el Señor. Hemos usado esta ilustración anteriormente. ¿Por qué vino corriendo? Porque él pensaba en su mente que estaba viviendo en justicia. ¿Se acuerdan de la historia? Dice, un joven corriendo se postó ante Jesús. Y vino corriendo con la actitud de que yo sé que soy bueno. Dímelo, Señor. Y se fue caminando y triste, porque se dio cuenta que no era justo. Fíjense lo que dice Isaías 64. Aquí vamos a ver dos cosas. Vamos a ver aquí naturaleza naturaleza. ¿Dónde ando? Bueno, creo que estoy confundiendo dos cosas. Más adelante lo conecto. Isaías 64, 6, para no confundirlos. Dice, si bien todos nosotros, fíjense lo que dice el texto, somos, ¿qué me ayuda? Ahora bien, la palabra somos se está refiriendo a naturaleza. Ahí no está diciendo estamos sucios. Dice el texto somos en naturaleza. Si usted está sucio, usted se puede limpiar. Pero si usted es el sucio, ¿qué puede hacer? Ni purificarse. Tiene que haber una regeneración, un cambio de naturaleza. Cambiar ese sucio en nieve blanca, por así decir. El texto no dice, nosotros estamos sucios. Dice, somos como suciedad. Y fíjense lo que dice. Por cuanto nuestra naturaleza es sucia, es normal que nuestros frutos también igual sean sucios. Dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Qué acaba de hacer este texto? Nos acaba de enseñar que usted y yo no podemos hacer lo que no somos. En la iglesia hoy han querido enseñar en su mayoría de que debemos de hacer para poder ser. Mientras más tú haces esto, más cristiano eres. Y eso está mal. Sino que de nuestra naturaleza es de donde proviene la obra correcta. Primero somos transformados, nacidos de nuevo, y de esa transformación, de esa naturaleza es de donde proviene el fruto. Repito, nosotros operamos según nuestra naturaleza. Y esa naturaleza ahora debe estar conectada al Señor. Segunda de Pedro 1 dice, como todas las cosas nos han sido dadas conforme a la naturaleza divina, ¿qué está diciendo? Que ahora podemos estar conectados. Dios nos cambió ahora de antes éramos, vamos a decir, no teníamos el acceso a Dios. Ese es el espíritu y este es el alma, si lo pueden ver así. La conexión espiritual a Dios, por el alma nosotros producimos y el cuerpo es lo que se comunica con el mundo. No sé si me entienden. Del alma, nuestro ser, es donde vienen los sentimientos buenos o malos, del corazón. Pero si no estamos conectados al poder de Dios, ¿de dónde va a venir la pureza, la santidad, las buenas obras? ¿De dónde vienen?
Por eso Jesús siempre decía, no puede una fuente botar agua dulce y agua salada. Pero notan que nos está hablando de una fuente. Nosotros no somos fuentes, somos vasos, somos instrumentos nada más. Usted puede, hermanos, eso es muy importante, o conectarse a Satanás o conectarse a Dios. Pero es nuestra decisión, aún siendo cristianos. Cada día debemos estar conectados a Dios, meditando en su palabra, obedeciendo su palabra para santidad de nuestro corazón. Miren lo que dice Isaías, lo voy a repetir la última parte. Dice, nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, o sea, muertos, secos, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y aquí tiene una idea de corriente. Bueno, para avanzar, quiero que me acompañen a 1 de Juan 5. 1 de Juan 5, verso 2. Lo que estamos viendo, hermanos, es que nosotros no podemos hacer las obras de Dios sin Él. Esa es la idea. O sea, nosotros no obramos bien para acercarnos a Dios. Muchas personas incluso ofrendan mucho cuando pecan mucho, pensando que la ofrenda va a pagar su pecado, ¿verdad? Dicen, bueno, me porté mal esta semana, ahí va doble la ofrenda. No, hermanos, eso no funciona. Al contrario, te dice, aguanta tu ofrenda y arrepiéntete y luego la recibo, porque el dinero no puede pagar el pecado. 1 de Juan 5:2 dice, voy a detenerme aquí unos minutos porque es importante. Aquí las palabras, el orden son muy importantes. Quiero que lean conmigo al inicio. Dice, en esto conocemos. En esto conocemos. Ahora, ¿qué está diciendo el texto? Lo que está diciendo es que en esto sabemos, en esta evidencia que vamos a leer a continuación, es como sabemos si es Dios o no operando en nosotros. Dice, en esto sabemos que amamos, ¿qué dice? A los hijos de Dios. Y luego dice, ¿cuándo? No sé si van conmigo en la gramática. ¿Cuándo amamos a Dios? ¿Sí lo entendieron? Está fácil. En esto conocemos que amamos a los hermanos cuando primero amamos a Dios. Ahora, cuando amamos a Dios, amaremos al prójimo. Por eso es que la vida cristiana a veces se pone agobiante, porque queremos, vuelvo y repito, hacer cosas antes que conectarnos para que Él haga en nosotros. El libro de Juan 3, creo que 20-21, dice que el que ama las tinieblas no viene para que no sean reprendidas sus obras, pero el que ama la justicia viene para que sus obras sean reprendidas, o sea, manifiestas, y para que se vea que son hechas en Dios. En otras palabras, todo lo que usted y yo hacemos para Dios debe ser hecha en Dios, o sea, por medio de Él. Esa palabra en la Biblia es muy importante que usted en su Biblia siempre la subraye, porque en significa que lo que estoy haciendo bien de Dios es porque estoy en Él, conectado a Él. En significa conectado. ¿Sí me entienden? Bueno, la palabra amar aquí, que se está refiriendo en cuando amamos a Dios, implica entregarlo todo a Dios. Nuestro sacrificio no es con el hermano, es con Dios. Sacrificio de negar la carne, me niego para vivir para Dios. Por consiguiente, si estoy conectado a Dios, lo que va a producir en mí es fruto de justicia. Dice, y guardamos sus mandamientos. Verso 3. Pues este es el amor, ¿qué dice? A Dios. A Dios, no de Dios, sino de nosotros para Dios. Que guardemos sus mandamientos. ¿Qué está diciendo? Que cuando permanecemos en su palabra, lógicamente de allí produce el fruto de amor sacrificial para Dios. Y luego dice, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué usted cree que dice eso? Porque antes perdonar era obligatorio y usted no quería. Pero ahora por medio al fruto, ahora perdono porque quiero. Esa es la diferencia de un cristiano y un no creyente. De que el que está en el mundo hace cosas bíblicas pero no queriendo. Pero el cristiano que anda en fruto, cuando perdona, lo hace queriendo. Porque el fruto dice que es de amor, de gozo, de paz, etc. Cuando ofrendamos, dice la palabra, lo hacemos alegres. No, el pastor, ¿verdad?, me confrontó y tuve que agregarle 20 pesos a la ofrenda.
Por eso no pedimos, hermanos, porque el Espíritu es el que produce el fruto de generosidad. Dice la palabra que el Señor ama al dador alegre. Esa alegría es el fruto de generosidad. Usted no está dando para que no lo vean. Mejor no dé, de verdad, se lo digo. Aunque bajen las finanzas, no importa. Es más importante estar bien con Dios que el dinero, ¿sí o no? Entonces, cuando el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el dar, Dios los recibe como un fruto. Bueno, vamos a ver al final de ese texto para concluir. Verso 4. Ahí es donde está el énfasis de por qué no podemos agradar a Dios sin la fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, notan que no dice el que es nacido, sí, pero no se está refiriendo a él en persona, sino lo que en cosa, en este caso el fruto. En otras palabras, cuando el fruto, vamos a poner un ejemplo bien básico. Tengo que perdonar a alguien, ¿verdad? Ahora, ¿qué me vence? Lógicamente, el mundo se está refiriendo al sistema como Satanás opera. No se está refiriendo nada más a la gente, sino al sistema terrenal de la corriente de Satanás. Cuando alguien te ofende, ahí viene el orgullo. ¿Y de dónde viene el orgullo? ¿De dónde se originó? En Satanás. Nosotros somos producto de Satanás, de la serpiente. Cristo nos salvó, pero éramos producto de él. Y es muy fácil ser orgulloso. Lo más fácil es no perdonar, robar, matar. Eso es facilísimo. Usted no tiene que ayunar para eso. Cuando usted tiene que perdonar a alguien, usted dice, Señor, ¿verdad? Tengo que perdonar, pero me ofendió. Ahora, notan como el dolor es más grande porque estamos enfocados en lo que me hizo a mí. No estamos enfocados en que lo voy a bendecir al perdonarlo. Y Dios va a ser glorificado. Fíjense cómo la atención del fruto está puesta en Dios y en el prójimo. Pero el fruto de la carne está puesta en mí. Es que me ofendió, es que me dolió, es que usted no lo conoce. Es que usted no la conoce, pastor. Todo enfocado en el yo. Pero el fruto dice que torna todo hacia Dios y el prójimo. Ese es el orden. Así sabemos que es de Dios. Dice aquí, todo lo que es nacido del mundo vence, vamos a decir, la carne. Se hace fácil, ¿por qué? Porque usted lo hace con el poder de Dios. Y cuando usted ve eso, hermanos, su adoración es genuina. Porque usted dice, gracias Señor por tu poder. Porque por medio a ti yo pude vencer en ese problema. Por medio de ti. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, hermanos. ¿Cuál? ¿Qué dice el texto? Nuestra fe. Es así como agradamos a Dios. ¿La fe qué es? Vivir conectados a Él en todo tiempo. Y siempre he dicho que eso es una práctica que vamos creciendo. Al principio usted se le olvida que es cristiano. Pero en un momento usted no va a poder caminar. Usted va a ser como Enoc, que caminó con Dios. Caminó con Dios significa que Enoc en todo momento lo tomaba en cuenta. Cuando iba a hacer algo, ahí estaba Dios. O sea, en su mente, en su corazón, estaba conectado, hermanos. Eso es la fe. Miren, vamos a ver la fe en dos fases, en dos formas. Fe para justicia y fe para santidad. Es importante ver esto. ¿Se acuerdan del efecto del espejo, verdad? Ok. Fe para justicia, fe para santidad. La fe para justicia es la que nosotros tuvimos con Cristo cuando murió en la cruz. Esa fe, hermanos, confiar en ese sacrificio nos hizo inocentes. Se nos imputó la justicia de Cristo a nosotros, a nuestra cuenta. Y nuestra deuda apareció en blanco, sin deberle ni uno al Señor. Como dicen en mi país, ni uno le debemos. ¿Gracias a quién? A Cristo. Eso es una fe instantánea. Eso pasó en el momento que usted creyó. Pero la segunda fe para santidad es la fe práctica, la diaria. Que usted debe obedecer la palabra todos los días, confiando en ella para transformación del corazón. ¿Pudieron entenderlo? Entonces, esa fe de justicia es que ya yo no le debo nada a Dios. Cristo pagó. Ya yo no soy justo, sino Cristo. Si soy justo es porque Él pagó mi justicia. Ahora, ahí mismo se derriba el concepto de que yo soy bueno o justo, sino que yo ando humillado reconociendo mi pobreza espiritual. La fe para santidad es que cada día mi corazón está siendo transformado para que mis obras sean puras. Y esas son las que Dios aprueba. Aquí vemos, si quiere le puede poner un prefijo, hay una nota, fe para justicia, Romanos 5.1. Para que lo estudie y vea la demostración, la referencia allí. Y fe para santidad, Primera de Pedro 1, 22 al 23.
Aquí vemos, hermanos, el efecto del espejo. Las obras de Dios y su santidad me santifica y yo puedo obrar en Él. Esa es la idea. Ahora, le digo el efecto del espejo para que no se lo olvide. Si usted está obrando en obras sin santidad, el reflejo no es igual. No está encajando con Dios. Pero si usted encaja con Dios, es obra de Dios y su santidad me santifica y por eso yo obro bien. Entonces, todo eso es un producto de Él. Las obras de Dios es la justicia de Cristo, su santidad nos santifica. Luego esa santidad que nos santifica, de esa santidad es de donde proviene el fruto de justicia. Ahora, yo me voy a incluir junto con usted, no quiero agobiarlo, porque no es una demanda esto, es un reconocimiento y una reposición. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en este estrés? Queriendo hacer las cosas de Dios y las vemos tan imposibles. ¿Cuántos le pasan? ¿Verdad? Todos nos pasa. ¿Pero por qué? Porque estamos, hermanos, así. Queremos servir a Dios desconectados. Es por eso que es tan difícil orar. Es por eso que es tan difícil levantar la Biblia. Es por eso que es tan difícil meditar en la palabra. Porque es eso lo que significa obedecer a Dios, conectarnos a Él. ¿Por qué usted cree que Satanás usa el entretenimiento tanto? Es para que no nos dé tiempo a conectarnos a Él. Yo tuve que hacer un ayuno de televisión hace unos días, porque no es que me gusta mucho, pero de repente uno pone el YouTube y se encuentra uno con un video, aunque sea de predicación, hermanos, no importa lo que sea, a veces nos quita el tiempo de Dios. Y yo dije, no, voy a ayunar por una semana la televisión. No, en serio, de verdad, tuve que por una semana y vi la diferencia, porque saqué tiempo para hablar con Dios. No es que uno no lo hace, pero como debe uno cada día buscar eso como prioridad. Y puede ser para mí la televisión, para usted el teléfono, los hijos, el trabajo, la ropa, yo no sé. Pero hay algo que se está robando el tiempo de Dios. Y yo lo diría así, muchos dicen, me han robado diezmos y ofrenda, ¿verdad? Y yo borraría eso, digo, me han robado mi tiempo de estar conmigo, porque un padre le agrada más a su hijo que el regalo que su hijo le hace. A Dios le agrada más su persona que la ofrenda que usted trae. ¿Están de acuerdo con eso? El amor tiene que ver con la relación, no con lo que le vas a dar a Dios o yo. Dios no necesita nada. Es algo que a veces nos confundimos allí. Vamos a cerrar con Hebreos 11:6 y ahí concluimos ya. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que el texto no hay ni que explicarlo ya, ¿verdad? Se entiende ahora. O sea, es imposible hacer las cosas que Dios manda sin fe. Quiero recordarles, hermanos, no se lo olvide. A veces decimos, pero fe tiene tantas fases que a veces nos confundimos. Fe es estar conectado a Él. ¿En qué sentido? Todo lo que usted hace, acuérdense de esto, lo hemos estudiado en los viernes en el instituto. Todo lo que usted y yo hacemos, ¿cómo entra en nosotros antes de hacerlo? ¿Quién se acuerda? ¿Por dónde viene la información de lo que hacemos? Por el oír. ¿Y la fe por dónde viene? Por el oír también. Por el oír la palabra, claro. Entonces, nuestra mente a veces está así, con las bocinas así. Y el mundo hablándote. En vez de andar así, dice la Biblia, andamos por fe, no por vista. Si pudiéramos andar con la cabeza en el reino y el cuerpo en la tierra, fuéramos otros. Fuera diferente. Miren, le voy a compartir esto. Yo espero cuando yo le comparta cosas así no sientan que yo soy más santo ni nada. Se lo digo para que usted anhele las cosas que Dios anhela. Hace un tiempo para acá, y se lo había dicho hace unos días, creo que hace unas semanas, dije que me sentía como un poco duro porque no sentía como ese dolor por los pobres, los necesitados, etcétera. Y le oré al Señor, digo, Señor, yo no quiero, ser un cristiano duro, que no le duela a uno el perdido ni el necesitado. Y a veces estamos tan centrados en nuestros problemas que no podemos hacer las cosas de Dios. Porque tenemos tantos problemas que te dicen, no, fulano tiene necesidad. Y te dicen, no, yo también. Como quien dice, ¿verdad? Y yo. Pero el orden que Dios nos ha dado es que busquemos primeramente su justicia y todo lo demás será añadido. Su necesidad se encuentra buscando, el suplir su necesidad se encuentra en primeramente buscar su justicia.
La tarea del cristiano, de todos nosotros, hermanos, cuando yo bajo de este púlpito, yo soy un cristiano igualito que usted. Y yo tengo las mismas batallas y cada día tengo que orar y leer la Biblia y arrepentirme de mis pecados igualito. Y nuestra práctica, según Romanos 12, es cada día nosotros levantarnos, hermanos, como los soldados que lo levantan con una trompeta a las 5 de la mañana, porque están en guerra. Se nos olvida que estamos en una guerra constante con el enemigo. Y a veces cuando viene el problema es cuando decimos, ahora voy a orar. Y el Señor nos dijo eso, Él dijo, oren para que no entren en la tentación. Él no dijo, oren cuando caigan en ella, oren antes de. Yo me levanté esta mañana con un sentir a veces uno dice, Señor, yo no sé lo que va a pasar hoy. O sea, no un sentir de incertidumbre, pero más bien como uno dice, yo no sé lo que va a pasar hoy. Ni ahorita, ni en 2 horas, ni mañana, ni en una semana. ¿Cuántos han visto el puente que se cayó en la Florida? El tiroteo que se armó allá en Parkland. O sea, de repente pasan cosas que usted, imagínese que fuera uno de sus hijos, con respeto, usando un ejemplo. Usted trabajando, y de repente lo llama, mira. O sea, esos son los impactos que nos despiertan y volvemos a la realidad. Y me levanté con el sentir, Señor, digo, prepárame, yo no sé lo que viene, yo no sé si la persecución viene mañana, pero prepáranos, que estemos alerta, velando. Y vamos a ver frutos, hermanos. Sería triste que como cristianos se nos vaya el tiempo y no acumulemos obras para Dios. No acumulemos galardones, porque Cristo lo habló. Es bíblico, hermanos, querer galardones. No lo merecemos, pero ahí están. Y es triste enredarnos tanto en el problema horizontal y no conectarnos a Él. Mayormente los problemas vienen por una necesidad del alma. O todos, vamos a poner. Pero el alma solamente la sacia el agua viva de Cristo. Y si su alma y la mía se sacian en Cristo, los demás problemas serán secundarios. O sea, ni mente le daremos. Si viene, bien, y si no, también. Yo estoy bien aquí. ¿Se acuerdan de Pedro en la transfiguración? ¿Verdad? Como decía un hermano, aquí, me quiero quedar aquí ahora. Y así debemos de sentirnos, hermanos, y juzgar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra paz? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Contentos, gozosos, tristes? ¿Cómo? Porque el corazón es el que dictamina cómo estamos. Dice, si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios. Entonces, no podemos vivir porque conocemos la Biblia, porque aprendimos un buen mensaje, cada día dejándolo pasar así. O sea, yo quiero hacer más. Yo siento que no estoy haciendo nada, hermanos. De verdad se lo digo. Hay mucha necesidad. Y cada día digo, Señor, yo quiero desprenderme de todo ya. Quiero, como una vez dije, quiero morirme, Señor, pero no me refiero a morirme en cuerpo, sino en los deseos de este mundo, para poder servir al necesitado, para poder ser la iglesia de Cristo, las manos de Dios en la tierra. ¿Usted no cree que hay mucha necesidad, hermanos? Muchísima. Hasta un abrazo hoy hace falta. La gente le da un abrazo y dice, sí, hermano, perdón, es que me voy de rápido. O sea, ni un abrazo le puede dar a un prójimo. Y yo espero que la palabra nos haya ayudado. A lo mejor si se va a soñar con algo, que se sueñe con esto. No, lo que pasa es que digo yo, quiero como simplificar la fe, porque a veces decimos, ¿qué es fe? Fe, hermanos, es conectar. Imagínense que ahí dentro está su mente, su corazón, su cuerpo, todo. Conectados al cielo, hermanos. El Señor abrió el cielo para nosotros, para que por usted venga la bendición de su vecino, de sus hijos, de sus clientes, de todo el que usted conoce, y sean salvos. Porque las obras son hechas en Él. ¿Están de acuerdo? Bueno, pónganse de pie. Vamos a ser despedidos.